Desde que tengo memoria, mi madre siempre tuvo una favorita, mi hermana menor, Sharon. Cuando éramos niñas, ella lo negaba, decía que nos quería por igual. Pero yo lo veía en sus ojos, en sus gestos, en la manera en que le hablaba a ella con dulzura mientras a mí me trataba con indiferencia. Si Sharon rompía algo, no pasaba nada. Si yo lo hacía, era un escándalo. Si Sharon tenía un mal día, mi madre la abrazaba y le compraba un regalo. Si yo tenía un mal día, me decía que no exagerara. Pero lo peor llegó cuando nuestro padre murió. Él siempre había sido justo conmigo. Me protegía, me escuchaba. Y cuando falleció, descubrí que me había dejado algo valioso, su casa, la casa en la que crecimos. Era su manera de asegurar que yo tuviera un futuro estable. Pero mi madre no lo aceptó. Tú no necesitas esa casa, me dijo una noche. Sharon la necesita más. Yo no podía creerlo. ¿Cómo que la necesita más? Es mi herencia. Papá me la dejó a mí. Pero ella ya había tomado su decisión. Día tras día, me presionó. Me decía que estaba siendo egoísta, que Sharon era más frágil, que yo podía arreglármela sola. Hasta que, un día, simplemente lo hizo. Sin decirme nada, vendió la casa. Y con ese dinero, le compró a Sharon una nueva. Cuando me enteré, sentí que mi mundo se derrumbaba. Corrí a enfrentarla, exigiendo explicaciones. Pero mi madre solo me miró con frialdad y dijo: es solo una casa. No te aferres a cosas materiales. Ahí lo entendí. Para ella, yo nunca había importado. Y en ese momento supe que no podía quedarme callada. La rabia me consumía. No era solo la casa. Era todo. Era la prueba final de que mi madre nunca me había querido como a Sharon. Intenté reclamar, intenté buscar justicia, pero ella tenía todas las respuestas listas. Tu padre nunca entendió lo difícil que era ser madre sola. Yo hice lo que tenía que hacer. No tenías derecho. Le grité, era lo único que me quedaba de papá. Pero no le importó. Fui con un abogado. Me dijeron que podría demandarla, pero que la venta ya estaba hecha y que pelear contra mi propia madre en los tribunales sería costoso y difícil. Y mientras yo intentaba recuperar mi herencia, Sharon disfrutaba su nueva casa. La vi en redes sociales, presumiéndola. Hacía cenas, fiestas, subía fotos sonriendo, agradeciendo a su maravillosa madre por haberla ayudado. Y yo me quedé sin nada. No podía soportarlo más. Fui a buscarla. Llegué a su casa sin avisar, toqué la puerta con fuerza. Cuando Sharon abrió, su sonrisa desapareció al verme. Necesitamos hablar, dije con firmeza. Ella suspiró y rodó los ojos. Si vienes a quejarte otra vez, ahórrate el esfuerzo. Esa casa es mía. Se cruzó de brazos. No, mamá la compró para mí. Con el dinero de mi herencia. Por favor. Rió con burla. Siempre tan dramática. Mamá solo hizo lo mejor para todos. Mi sangre hervía. No, hizo lo mejor para ti. Pero Sharon no se inmutó. Siempre fuiste tan resentida. Por eso mamá nunca te quiso tanto. Sus palabras me golpearon como un puñal. Ahí lo entendí. No era solo mi madre. Sharon sabía, siempre supo. Y lo disfrutaba. Ese día, algo en mí cambió. Me di la vuelta y me fui. No porque me rindiera, sino porque ya no iba a perder más energía en ellas. Pero no me quedé de brazos cruzados. Hice lo que mi madre nunca esperó, me volví más fuerte. Y planeé algo que pronto cambiaría todo. Después de ese día, tomé una decisión, me alejaría de ellas para siempre. Pero no sin antes hacer algo. Me sentía traicionada, humillada y usada. Ellas se quedaron con lo que era mío sin ninguna consecuencia. Pero yo no iba a permitirlo. Lo primero que hice fue investigar más a fondo la venta de la casa. Si bien la transacción estaba hecha, descubrí algo interesante. La venta no había sido del todo legal. Resulta que, aunque mi madre era la esposa de mi padre,
Él había dejado su testamento claramente a mi nombre. Ella no podía vender la casa sin mi consentimiento. Fui directo con un abogado. Esta vez, con pruebas en mano. Tienes un caso sólido, me dijo. Si demandamos, puedes recuperar la propiedad. No lo pensé 2 veces. Interpusimos la demanda y, cuando mi madre y Charón recibieron la notificación legal, su reacción fue inmediata. Mi madre me llamó furiosa. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Me mantuve firme. ¿Cómo te atreviste tú a robarme lo que era mío? Charón también intentó manipularme. Hermana, no podemos hacer esto. Somos familia. Solté una risa amarga. ¿Familia? Nunca lo fuimos. El proceso legal fue largo, pero lo disfruté. Era la primera vez que ellas no tenían el control sobre mí. Y entonces, sucedió lo inesperado. El juez falló a mi favor. La venta fue anulada. La casa volvía a ser mía. El día en que fui a recuperar las llaves, Charón estaba llorando. No tienes corazón, sollozó. Mamá y yo solo queríamos lo mejor. Pero yo ya no caía en su juego. No. Tú y mamá solo querían lo mejor para ustedes. Y sin mirar atrás, cerré la puerta. Desde ese día, corté todo lazo con ellas. Algunos dicen que fui cruel, que debí perdonarlas. Pero yo sé la verdad. A veces, la única forma de sanar es alejándote de aquellos que nunca te quisieron de verdad. Ganar la demanda fue solo el principio. Mi madre y Charón estaban furiosas. Perdieron lo que pensaban que era suyo y, por primera vez en su vida, no pudieron salirse con la suya. Pero yo sabía que esto no iba a terminar así. Al poco tiempo, empezaron los mensajes. Primero, mi madre intentó apelar a mis sentimientos. Hija, sé que cometí errores, pero somos familia. No deberíamos pelear por una casa. Ignoré su mensaje. Luego, vino Charón, con un tono completamente distinto. Eres una maldita egoísta. No mereces nada de lo que tienes. Ojalá te pudras en esa casa sola. Sonreí al leerlo. Porque ahora sí, se estaban mostrando tal como eran. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras dormía, escuché un ruido en la entrada. Me levanté, el corazón latiéndome con fuerza. Miré por la ventana y mi sangre se heló. Mi madre y Charón estaban afuera, tratando de entrar. Una llave giró en la cerradura. Tenían una copia. No lo pensé 2 veces. Llamé a la policía. Cuando los oficiales llegaron, las encontraron dentro de la casa. Es un malentendido, dijo mi madre, con su tono de falsa inocencia. Esta casa era nuestra, solo queríamos hablar. Pero ya no les creía. Las denuncié por allanamiento de morada. Esa noche, se las llevaron esposadas. Yo me quedé en la puerta, observando cómo las metían en la patrulla. Por primera vez, ellas eran las que perdían. Pero en el fondo, sabía que esto aún no había terminado. Mi madre y Charón no iban a rendirse tan fácilmente. Y lo peor estaba por llegar. Después de que se las llevaron esposadas, pensé que todo había terminado. Pero me equivoqué. Mi madre y Charón salieron bajo fianza al día siguiente. Y en lugar de quedarse quietas, hicieron algo mucho peor. Empezaron a difamarme. Mi madre, con su eterna habilidad para manipular, fue con toda la familia y les contó su versión de la historia. Mi hija nos echó a la calle como si fuéramos unas delincuentes, lloraba falsamente. Todo lo que hicimos fue por amor, pero ella nos odia. Y Charón, por supuesto, no se quedó atrás. Nos robó la casa, decía a todos. Solo quería quedarse con todo para ella. Poco a poco, me di cuenta de que la familia les estaba creyendo. Mis tíos, mis primos, todos me miraban con desprecio. Comenzaron a llegarme mensajes llenos de odio. Eres una mala hija. No puedo creer que le hicieras esto a tu madre. Eres una egoísta. Y ahí lo entendí. No solo me habían robado mi herencia. Ahora intentaban robarme mi dignidad. Pero esta vez, yo estaba lista.
Ya no era la niña indefensa que solía ser. Así que tomé una decisión. Fui a buscar la verdad. Busqué documentos, revisé los papeles de mi padre, y lo que encontré cambió todo. Había una cuenta bancaria secreta a nombre de mi padre. Una cuenta que mi madre había ocultado después de su muerte. Con mucho más dinero del que imaginé. Esto no era solo un asunto de favoritismo. Era un robo planeado desde hace años. Y si creían que me iba a quedar callada, se equivocaban. Cuando descubrí la cuenta bancaria secreta de mi padre, lo entendí todo. Mi madre no solo me había quitado mi herencia para dársela a Charón. Había estado ocultando dinero que no le pertenecía. ¿Durante cuánto tiempo había estado mintiendo? Busqué más registros, revisé movimientos bancarios, y encontré algo aún peor. Después de la muerte de mi padre, mi madre retiró grandes sumas de dinero en efectivo. Y entonces, lo vi. Un retiro enorme, justo antes de vender la casa. Ese dinero también era mío. Sentí una mezcla de rabia y determinación. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de recuperar todo lo que me arrebataron. Esta vez, no fui a confrontarlas. Esta vez, fui directo con un abogado. Esto es malversación de bienes, me dijo. Si llevamos esto a juicio, no solo recuperarás el dinero, tu madre podría ir a prisión. Ese pensamiento me dejó helada. ¿Realmente estaba dispuesta a llegar tan lejos? Pero luego recordé todo lo que me hicieron. La humillación. Las mentiras. La forma en que me dejaron sin nada. Así que seguí adelante con la demanda. Y cuando mi madre y Charón recibieron los documentos oficiales, su reacción no tuvo precio. Mi madre me llamó gritando. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Esta vez, mi voz fue firme. Como tú te atreviste a hacerlo conmigo. Charón me envió un mensaje. Si llevas esto hasta el final, te arrepentirás. La ignoré. Sabía que esto apenas comenzaba. Y lo peor aún estaba por venir. Después de que presenté la demanda, la reacción de mi madre y Charón fue inmediata. Primero, intentaron asustarme con amenazas. Luego, cuando vieron que no me detenía, intentaron manipularme. Mi madre llegó a mi casa un día, con lágrimas falsas en los ojos. Hija, por favor, somos familia. No podemos seguir así. Me crucé de brazos. Ahora sí somos familia, ¿verdad? Cuando me quitaron mi herencia, no les importó. Ella trató de agarrarme las manos, pero me alejé. No te hagas esto a ti misma, insistió. No puedes poner a tu propia madre en problemas legales. Tú te los pusiste sola. Su expresión cambió al instante. Las lágrimas desaparecieron. Y entonces lo supe, ella nunca creyó que me atrevería a llegar tan lejos. Pero lo hice. El juicio comenzó. Los abogados demostraron cómo mi madre había desviado el dinero y ocultado la cuenta secreta de mi padre. Charón intentó hacerse la víctima. Yo no sabía nada, mamá me dijo que todo estaba bien. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Cuando el juez dictó la sentencia, supe que había ganado. Mi madre fue obligada a devolverme todo el dinero que había tomado ilegalmente. Y no solo eso. El juez dejó claro que podía enfrentar cargos más serios si intentaba apelar. Por primera vez en su vida, mi madre perdió. Y Charón. Bueno, ella no volvió a mirarme a la cara. Pero yo sabía que esto aún no había terminado. Porque después de todo lo que hicieron, ellas no se iban a quedar de brazos cruzados. Y yo tenía que estar preparada. Ganar el juicio debería haber sido mi victoria definitiva. Pero sabía que mi madre y Charón no se rendirían tan fácil. Y no me equivoqué. Al poco tiempo, empezaron los rumores. La familia que antes me miraba con desprecio, ahora tenía una nueva versión de la historia. Pobre mujer, decían sobre mi madre, su propia hija la dejó en la ruina. Charón perdió todo por culpa de su hermana. No importa quién tenía la razón, no debió hacerle eso a su propia madre. Me di cuenta de que, aunque la justicia estaba de mi lado, en los ojos de los demás, yo era la villana. Eso dolió más de lo que esperaba. Pero lo que vino después fue peor.
Una noche, alguien trató de entrar a mi casa. Escuché ruidos en la ventana. Vi sombras moverse en el patio. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya no había nadie. Lo único que encontraron fue un mensaje escrito con pintura roja en la puerta. Esto no ha terminado. Mi corazón se aceleró. Sabía que ellas estaban detrás de esto. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar? Decidí tomar precauciones. Puse cámaras de seguridad. Cambié las cerraduras. Me aseguré de no estar sola en las noches. Pero nada me preparó para lo que pasó después. Una tarde, recibí un correo electrónico. Era un documento escaneado. Cuando lo abrí, se me heló la sangre. Era un testamento. El verdadero testamento de mi padre. Y había algo que nunca supe. Mi padre me dejó más que la casa. Me dejó una propiedad más grande, fuera de la ciudad, y cuentas bancarias con mucho más dinero. Pero lo más impactante era que mi madre y Charón lo sabían desde el principio. Ellas lo ocultaron para quedarse con todo. Y ahora entendía por qué nunca me iban a dejar en paz. Si yo tenía esa información, ellas lo perderían todo. Y harían lo que fuera para evitarlo. El testamento original de mi padre lo cambiaba todo. Siempre creí que lo único que me habían arrebatado era la casa, pero en realidad, me ocultaron una herencia mucho mayor. Propiedades, cuentas bancarias, todo había sido mío desde el principio. Y mi madre y Charón lo sabían. Esa misma semana, volví con mi abogado. Con este documento, me dijo, puedes reclamarlo todo. Mi madre y Charón intentaron pelearlo, pero esta vez no tenían salida. Con la nueva evidencia, los jueces anularon todas las transacciones que hicieron a mis espaldas. Cada cuenta, cada propiedad, todo volvió a mí. Lo perdieron todo. La casa en la que vivían ya no les pertenecía. Charón se quedó sin nada. Y mi madre, también. Cuando las vi por última vez, estaban desalojando la casa. Mi madre no tenía la misma arrogancia de antes. Charón lloraba, insultándome. Nos dejaste en la calle. Eres una maldita. Pero yo solo la miré. No, respondí con calma. Ustedes se dejaron en la calle solas. Tomé mis llaves y me fui. No quise quedarme con esa casa. Demasiados recuerdos amargos. En su lugar, tomé mi herencia y me fui. Me mudé a otra ciudad, a un lugar donde nadie conociera mi historia. Empecé una nueva vida, libre de ellas. Sin la sombra de mi madre. Sin la envidia de Charón. Por primera vez, era completamente libre. Y esta vez, nadie me lo iba a arrebatar. Después de todo lo que sucedió, pensaba que finalmente había terminado con ellas. Había recuperado todo lo que me pertenecía. Las propiedades, el dinero, la casa, todo lo que me habían robado. Me mudé a una nueva ciudad. Cambié mi número, cerré las puertas a mi pasado, y comencé una vida nueva. Pero, como todo en la vida, el pasado no siempre se puede enterrar por completo. Meses después, recibí una llamada inesperada. Era de mi abogado. ¿Sabías que tu madre y Charón están viviendo en la calle? Me preguntó. Mi corazón se detuvo. No podía creerlo. Había perdido todo, pero la idea de que terminaran sin hogar me hizo sentir algo. Mi abogado continuó. Están sobreviviendo gracias a la ayuda de algunas personas, pero la situación es desesperante. No sabía cómo reaccionar. Había pasado tanto tiempo sin verlas, sin saber nada de ellas. Pero el rencor no había desaparecido por completo. A pesar de todo lo que me hicieron, algo dentro de mí me decía que no podía dejarlas completamente en la ruina. Pasaron días y noches pensando en ello, hasta que decidí hacer algo. No iba a darles todo lo que querían. No iba a ceder a su manipulación. Pero sabía que, aunque fueran unas traidoras, no podía dejarlas morir en la calle. Así que tomé una decisión. Decidí enviarles una mensualidad. Una cantidad justa, suficiente para que pudieran tener un techo y comida. No más, pero tampoco menos. Lo hice en secreto, a través de una cuenta que nunca pudieran rastrear hasta mí.
De vez en cuando, recibía noticias de su situación, aunque no quería saber demasiado. Sabía que, aunque estuvieran recibiendo mi ayuda, no cambiaban. Mi madre, aunque agradecida en su propio modo, seguía resentida. Sharon nunca perdonó lo que les hice. Pero algo dentro de mí sentía que esta era la única forma de cerrar el ciclo. Me di cuenta de que, al final, yo era la que había ganado una vida nueva, sin rencores, sin odio. Y aunque ellas nunca cambiarían, yo ya no era la misma. Había aprendido a dejar ir. Dime qué te pareció la historia. No te olvides de dejar un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas nada de nuestras historias contadas.